presentado una propuesta del cronograma electoral si fuera este año 2023. Hasta el momento hay una primera votación que ya aprobó el Congreso para abril 2024, pero parece que eso no va, por toda la coyuntura difícil que tenemos, y ya lo ha dicho también el gobierno, para adelantarse, que sería en este caso este año. Pero para que nos dé mayores detalles en torno ya a la normatividad, al aspecto técnico, voy a recibir a Julio Silva, especialista justamente en temas electorales. Julio César, buenas noches, bienvenido. Estimado Carlos, igualmente, muy buenas noches y como siempre es un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos pues toda esta pedagogía en torno a los procesos electorales. Lo que queda claro, Julio César, es que elecciones 2024 no habrán. Todo apunta a que serán este año 2023. Bueno, eso es en realidad pues lo que se espera, sobre todo en una circunstancia, Carlos, tan particular, tan excepcional, en la cual, si bien es cierto, ¿no? Debemos condenar enfáticamente los actos de violencia y también la represión desproporcionada de parte de las fuerzas policiales, pero no podemos dejar de reconocer, de ver la realidad de que estamos en una situación extraordinaria, y por esa misma razón es que seguramente la salida frente a esta crisis va a ser el adelantar las elecciones para que se realicen finalmente en este año 2023. Sin embargo, Carlos, es importante también puntualizarle a la ciudadanía de que esta decisión recae enteramente en el Congreso de la República. Está en manos del Congreso determinar, aprobar que las elecciones se realicen en este año y no el 2024. Recordemos que ya hubo una primera votación en el Congreso de la República, se dio en el mes de diciembre, en los últimos días del mes de diciembre del año pasado, que estableció que las elecciones se adelanten, pero que se realicen en abril del 2024. Claro que sí, luego de diciembre, en todos estos días de enero, pues han sucedido una serie de acontecimientos que han llevado incluso a partidos que en principio se mostraban reacios a esa posibilidad a tener que emitir pronunciamientos, como es el caso del partido, por ejemplo, Fuerza Popular, que hace unas horas ha publicado un comunicado en el cual señala pues que deben realizarse o adelantarse las elecciones para este presente año. Ahora, hemos presentado en el primer bloque del programa un cronograma tentativo, si las elecciones fueran este año 2023. Y por lo que ya también hemos conversado contigo previamente, el cronograma o los plazos, en este caso, los plazos están recontra ajustados, Julio César, muy ajustados. Así es, efectivamente, lo que se plantea o el cronograma, calendario que se plantea para que se realicen las elecciones en el 2023, lo que hace es usar básicamente o tomar como referencia los tiempos, el calendario que se usa para las elecciones regionales, que recordemos, Carlos, tiene una similitud con las elecciones presidenciales, ya que en las elecciones regionales suelen tener una segunda vuelta, como también sucede en las presidenciales. A partir de ahí, lo que se plantea, una de las posibilidades, opciones que se plantea es que se realice la primera vuelta en el mes de octubre, segunda semana del mes de octubre de este año 2023, y la segunda vuelta tal vez la última semana o la primera semana de diciembre. Eso, reitero, recae finalmente en el Congreso de la República, pero lo que sí es cierto es que estamos, como bien lo señalabas, con los plazos ajustados. En una reunión, por ejemplo, que se realizó, una reunión de trabajo con técnicos de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones, en la cual participan algunos gobernadores en representación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, los técnicos que trabajan en el sistema electoral hace muchos años, ellos señalaron que están en condiciones, por ejemplo, de realizar elecciones generales contando primera y segunda vuelta en 9 meses, pero puntualizaron algo muy importante, y es que ellos necesitan que se realice la convocatoria de elecciones lo más pronto posible, incluso señalaban como plazo máximo hasta el 15 de marzo para que se puedan realizar
las elecciones generales en este 2023. Es decir, los organismos electorales, el llamado sistema electoral, ha reafirmado que sí se pueden hacer elecciones en plazos, como lo vengo señalando, pero se necesita también la voluntad política, en principio, del Congreso de la República. Ahora, si es para este año 2023, necesariamente tiene que haber 2 votaciones, en primera y segunda legislatura. Sí, Carlos, así es. Eso no se puede saltar, que la ciudadanía Julio César. también conozca que hay que para que se lleven las elecciones en el 2023 se necesitan, por un lado, cambios constitucionales que necesitan también obligatoriamente pasar por 2 votaciones para modificar la Constitución, y el adelantar las elecciones implica modificar la Constitución, porque el mandato de las autoridades, Congreso, Poder Ejecutivo, recién concluye o concluiría en julio del 2026, y lo que se va a hacer es recortar su mandato. Se va a establecer, incluso si es que se plantea o se llega a aprobar que se realicen las elecciones en el 2023, se va a tener que modificar otro artículo de la Constitución que señala que los cambios de mandato o la asunción es el 28 de julio cada 5 años. Esto también se va a tener que recortar, y en todo caso, si se realizan elecciones en el 2023, las nuevas autoridades estarían iniciando funciones, por así decirlo, el 1 de enero del 2024. Eso también se tiene que modificar. Eso pasa por la Constitución. Y un temita más que tiene que ver con los impedimentos. El resto de normas que se necesitan para que se realicen las elecciones en el 2023 ya vienen a ser normas de menor jerarquía, que son las leyes que están por debajo de la Constitución y que ameritan solo una legislatura. O sea, tranquilamente se podrían aprobar en la siguiente legislatura. Lo que es urgente es que el Pleno del Congreso analice, revise, discuta y vote la reconsideración que ha planteado hace unas horas también en el Pleno del Congreso el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Nano García, ¿no? Ha pedido la reconsideración de esa primera decisión que tomó el Congreso, como lo señalaba hace un momento, los últimos días de diciembre, para que se realice la elección recién en abril de 2024. Bueno, el presidente de la Comisión de Constitución sometió a reconsideración, y el presidente del Congreso, el señor Williams, suspendió el pleno hasta el día de mañana a las 9:30, y esperemos pues que el Congreso de la República finalmente llegue a un acuerdo, un consenso, para que se realicen este proceso electoral o este adelanto de elecciones en el 2023. Sí, ahora algunos manifiestan, Julio César, en el sentido de que esto vendría con una trampa, porque dicen, sí, pues vamos a adelantar a las elecciones al 2023, sin embargo, el Congreso se queda por unos meses más. ¿Esto sería así? O sea, sería sinceramente muy, muy criticable que puedan decidir aquello. Lo que pasa es que tampoco podemos pretender de que se convoquen a elecciones y se realicen elecciones en 2 o 4 meses, como también lo hemos claro. escuchado, ¿no? Hemos escuchado planteamientos que señalan de que se debería convocar o realizar elecciones en 4 meses, basándose un poco en la experiencia de las elecciones extraordinarias congresales luego de la disolución del Congreso en el año 2019 y las elecciones extraordinarias congresales en enero del 2020. Sin embargo, son situaciones distintas, porque en ese momento hablábamos de una elección congresal únicamente. En este caso estamos hablando de elección congresal y elección presidencial, que tiene normalmente en los últimos procesos electorales ha tenido 2 vueltas, y por lo tanto pues sería prácticamente o físicamente imposible realizar una elección en tan corto plazo, más aún cuando hay todavía algunos aspectos que, como lo señalaba, tienen que modificarse a nivel que son de rango, normas de rango legal, que tienen que modificarse o aprobarse para que estas elecciones que seguramente se nos vienen se realicen en la mejor de las condiciones dentro de lo posible, ya que, reitero, estamos en una situación extraordinaria, inusual. Julio César, en todo caso, para que nos quede claro, o sea, no habría posibilidad, ¿no? O sería un despropósito hacerlo, que solamente el Congreso diga que se vaya la presidenta, o sea, que haya elecciones presidenciales, pero el Congreso que se quede unos mesecitos más el 2024, o sea,
Bueno, en el escenario en el cual nos encontramos y teniendo en cuenta la primera votación que se dio ya en los últimos días de diciembre, ahí lo que se aprobó es que se realicen elecciones generales y las elecciones generales comprenden las elecciones presidenciales y congresales y además la de representantes ante el Parlamento andino. Sí. Así que estamos hablando de elecciones que comprenden también al Congreso de la República. No habría constitucionalmente forma o manera de que en estas elecciones generales aprobadas en diciembre y que se ha pedido su reconsideración para que se adelanten a 2023, el Congreso se sustraiga de esta elección y solo se somete a elección, o solo se continúe o se prosiga con la elección presidencial de ninguna forma. Sí, Lo que se ha planteado, y es otra posibilidad, es ¿qué pasaría si es que la presidenta Dina Boluarte renuncia? ¿No? Ahí es que se abre tal vez esa interpretación, porque ni siquiera está del todo determinado, porque hay quienes sostienen que si la presidenta Dina Boluarte renuncia, constitucionalmente le corresponde asumir al presidente de la República, al presidente del Congreso, el señor Williams en este caso, y lo que tiene que hacer es convocar a elecciones, pero ahí es donde se abre ese vacío, porque no se sabe si se convoca a elecciones únicamente del Poder Ejecutivo presidenciales o se tiene que convocar elecciones generales, pero es ese escenario que, al menos viendo lo aprobado y lo que se ha planteado hoy día, que como reconsideración de lo aprobado en diciembre del 2022, pues no está en discusión, ¿no? Claro, si renuncia, como bien dice la presidenta Dina Boluarte, se abre todo un escenario sinceramente oscuro, ¿no? Porque ahora nosotros con ese planteamiento podemos pensar hasta recontra mal, ¿no? O sea, el Congreso realmente está jugando su partido para presionar a la presidenta Boluarte de que dimita con las protestas en la calle, porque esto implicaría quedarse unos mesecitos más, ¿no? Así es, efectivamente, y el Congreso de la República lamentablemente pues se encuentra deslegitimado, ¿no? E inclusive lo vemos cuando se aborda este tema del adelanto de elecciones y algunos congresistas señalan que debería también priorizarse algunas reformas. ¿Y qué reformas hablan ellos? Por ejemplo, el retorno de la reelección de congresistas, cuando es un tema pues que en el 2018, por cierto, hubo un referéndum y en su gran mayoría de la población de la ciudadanía votó porque se desaparezca la reelección. Fue a partir de ahí que los congresistas, por ejemplo, no pueden reelegirse, y retornar a ello, o al menos poner sobre el tapete o retomar la discusión de si es adecuado o no regresar a la reelección, pues me parece alejado de la realidad, o vivir o no tener una percepción adecuada de las demandas de la ciudadanía, ¿no? Ahora, si se convocan para este año, Julio César, ¿nos podemos olvidar de las primarias o de las elecciones internas? Bueno, ese es un tema bastante medular. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos elecciones primarias que están en la legislación electoral, en la ley orgánica de elecciones, la ley, de organizaciones políticas desde el año 2019, están aprobadas. Lo que ha pasado es que no se aplicaron en el 2021 por la pandemia, no se aplicaron en el 2022 por la pandemia y por otros motivos también que en su momento formuló o señaló el sistema electoral, que tenían que ver con las normas que regulan las elecciones primarias. Pero ya han pasado 2 procesos electorales nacionales importantes, como las generales y las elecciones regionales y municipales, y no se llegan a aplicar hasta el día de hoy las elecciones primarias. Esta nueva elección que se nos viene debería ser la oportunidad para que se apliquen estas elecciones primarias que buscan combatir ciertas taras que hemos tenido en nuestro sistema electoral. Obviamente las elecciones primarias no van a solucionar pues como una varita mágica los problemas que acarrean o que tienen nuestro sistema de partidos, pero sí sería importante que se mantengan. ¿De quién va a depender, Carlos? Va a depender del Congreso de la República. El Congreso de la República puede determinar que nuevamente no se apliquen, se suspendan las elecciones primarias y en su lugar tengamos las elecciones internas que hemos tenido en los últimos procesos electorales, o pueden tal vez reiterar o reafirmar de que sí se realicen las elecciones primarias, lo cual, reitero, al menos
particularmente opino que sería interesante porque contribuirían reforzarían el sistema democrático interno que se vive en los partidos políticos, sobre todo en lo que se refiere a la determinación de candidaturas. Correcto, Julio César, pero solamente estamos hablando de las elecciones generales, es decir, presidenciales y congresales, pero hay otro escenario, el tema de la Asamblea Constituyente, que también quieren un sector de izquierda incorporar en este proceso electoral. ¿Cómo trastocaría todo el cronograma, los plazos o qué se necesita para lograr esto? Bueno, cuando hablamos de la Asamblea Constituyente, en realidad también estamos ante una figura o el referéndum, mejor dicho, para convocar a una Asamblea Constituyente no está reconocido en nuestra Constitución actualmente vigente. Por lo tanto, la convocatoria a referéndum tendría que pasar primeramente por una reforma, una modificación de la Constitución que incorpore esta figura de convocatoria a referéndum para consultarle a la ciudadanía si quiere o no una asamblea constituyente. Y al menos tal cual están pues la correlación de fuerzas políticas, no veo viable todavía en este escenario que se apruebe o se llegue a este nivel de consenso para incorporar esta disposición tal vez transitoria en la Constitución que habilite luego a que se haga esta convocatoria a referéndum. Al menos entonces, particularmente, una opinión personal, desde el punto de vista constitucional, no están todavía habilitados los caminos que nos permitan realizar esta convocatoria de referéndum y que nos lleve finalmente a esta consulta popular de referéndum. Sin embargo, es algo que la izquierda va a querer imponer con todo ahí en el Parlamento. Se necesitan 87 votos en ambas votaciones, en ambas legislaturas. Sin los votos de la izquierda no se podrá lograr esto, y en tanto la calle sigue presionando. Entonces van a querer ellos, de alguna manera, pues negociar el tema de la incorporación a esta convocatoria de referéndum. Así es, Carlos. Igual hay que ver cómo se van dando las cosas, cómo se van desenvolviendo las circunstancias, porque, por ejemplo, el día de ayer la bancada ex Juntos por el Perú, actualmente denominada Cambio Democrático, que es una bancada de izquierda, presentó un proyecto de ley de adelanto de elecciones para el 2023, en respuesta un poco a la omisión que hubo del Ejecutivo, porque recordemos pues que ayer en horas de la mañana se señalaba de que se iba a aprobar en el Consejo de Ministros un proyecto planteando el adelanto de elecciones. Finalmente esto no se dio. En horas de la tarde la bancada, reitero, de Cambio Democrático, una bancada de izquierda, presentó su proyecto de ley y no incluyó el tema de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, tal vez, pues, al menos en lo que tiene que ver al adelanto de elecciones, sí haya consenso, hayan advertido las diferentes bancadas que debería al menos haber consenso. Y respecto de este tema que tiene que ver con la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pues se haya advertido tal vez la imposibilidad de ello, ¿no? Julio César, te agradezco muchísimo. Una última interrogante. No hay forma de que estas elecciones no se den. Por la crisis que vive el país, tiene que darse este 2023. Ahora, la pregunta es, ¿con Dina Boluarte como presidenta o sin ella? ¿Cuál sería el escenario menos traumático para el país? En realidad no sabemos qué es lo que finalmente acontecerá, al menos hasta el día de hoy. ¿Cuál es el menos traumático, crees tú? Una presidenta constitucional que es producto, que tiene esa legitimidad, producto de la sucesión constitucionalmente establecida, y por ahí podría ser que a partir de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte es que se abran nuevas posibilidades, nuevos caminos. Pero reitero, lo que tenemos al día de hoy es una reconsideración que el día de mañana a las 9:30 va a ser seguramente tratada, debatida en el Pleno del Congreso de la República, y a partir de ahí estaremos viendo qué es lo que sucede, qué le depara a nuestro país para los próximos meses. Efectivamente, la presidenta Dina Boluarte es la presidenta constitucional de la República por sucesión, ¿correcto? Tras el frustrado golpe de Estado del señor Pedro Castillo, que dice que no lo dio, pero bueno,
ella es la Así es. legítima. Sin Bueno, embargo, sí, en todo caso, también puntualizando de que como toda autoridad tiene una legitimidad de origen, ¿no? Es decir, que habilita el ejercicio del cargo, pero también luego existe la legitimidad de ejercicio y tiene que ver ya con el desempeño, claro. desenvolvimiento en las funciones propias del cargo, ¿no? Y a partir de ahí es que, por ejemplo, tenemos un Congreso que en el ejercicio ellos mismos se han deslegitimado y por ahí pues también podríamos en algún momento decir que lo mismo podría suceder con la actual presidenta de la República, ¿no? Efectivamente. Todo en manos del Congreso entonces, Julio César.